El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del horario que nos estés viendo. Que la bendición de Jehová sea para ti y para tu familia, para tus seres queridos, y que puedan darte sabiduría y darle sabiduría a ellos para estudiar su santa y divina palabra. En este momento te voy a pedir que si tienes la oportunidad de acompañarme en una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender y a estudiar su santa palabra. Oremos. Padre Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios eterno, en tus manos nos ponemos, llegamos a ti, oh Dios, hasta tu santuario celestial, donde tú estás, oh Padre, pidiéndote por medio de tu Hijo amado, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a estudiar tu santa palabra, oh Dios eterno. Que no sean conclusiones humanas y que más bien esa palabra que nosotros estudiamos pueda ayudarnos a cambiar nuestras vidas, oh Dios eterno. Gracias porque tú dijiste, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, y ves por medio de esa promesa que hoy estamos aquí, oh Dios, sabiendo que cada vez que estudiamos tu palabra, nos acercamos más a ti, oh Padre eterno. No son cantos, no son otras cosas, sino es por medio de tu santa y divina palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a poder hacerla nuestra y vivirla, creerla y tener fe en ella, oh Dios, para que se haga una realidad lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, estimado amigo y compañero, en esta hora vamos a continuar el estudio de Daniel 7 en adelante. En las secciones pasadas habíamos visto la introducción de Daniel 7, donde relata acerca del sueño que tiene el profeta Daniel y donde él logra ver 4 bestias diferentes una de la otra. Vimos un poco acerca de estas bestias, pudimos entender que tenía una similitud con respecto a lo que fue el sueño del rey Nabucodonosor. Acerca de la estatua, pudimos ver que esa similitud viene desde la cabeza en comparación con el león. Vimos la siguiente bestia que era el leopardo en comparación con los medos y los persas. Vimos que el leopardo, inclusive la palabra de Dios relata que se inclinaba más de un lado que el otro y tenía 3 costillas en su boca. Esto lo pudimos contrastar por medio de la historia, que los medos y los persas eran 2 reinos que se unieron para poder conquistar a Babilonia, siendo uno más fuerte que el otro al inicio, e inclusive el último fue el que gobernó y se hizo más fuerte, y esto le daba la característica al oso de que estaba inclinado más de un lado que del otro. Las 3 costillas a las que se refiere Daniel, vimos que eran las 3 provincias principales del reino de Babilonia que pertenecían a Babilonia. En ese caso eran Egipto, Libia y Babilonia. Estas eran las 3 provincias o las 3 costillas en las cuales
el oso llevaba sobre su boca, y es que los medos y los persas, para poder conquistar todo el reino de Babilonia, tuvieron que someter a estas tres provincias del reinado de Babilonia, que era Libia, Egipto y Babilonia, o la capital de Babilonia. Entonces, después vimos un poco acerca del leopardo con sus 4 cabezas y sus 4 alas. Hicimos una referencia a lo que era el león, que tenía 2 alas, era algo similar también. Esto quería precisamente decir la velocidad o la rapidez con la cual estos reinos, en el caso de Nabucodonosor, que el león era representado por 2 alas, pudo conquistar el mundo conocido en ese entonces. Ahora, haciendo alusión acerca del leopardo en comparación con el leopardo es un animal mucho más rápido, e inclusive al ponerle 2 alas más, eso decía que Alejandro Magno con el imperio griego iba a durar la mitad de tiempo en que duró el rey Nabucodonosor, conquistando o sometiendo la tierra conocida. Y así pasó en la historia. Alejandro, en sus tiempos jóvenes, por así decirlo, muy joven, pudo lograr conquistar todo el reino conocido en ese entonces. Y así la profecía, miles de años antes, ya había dicho lo que iba a pasar en la historia. Y también sigue con respecto a la cuarta bestia. La cuarta bestia nos habla, y pudimos ver que es acerca de el siguiente reino que surgió después de los griegos. Y ese reino en la historia ya bien podemos ver que fueron los romanos. Y no es que eran reinos apartes o reinos desconocidos, sino que entre el mismo reino o entre los mismos reinos surgían provincias que se rebelaban contra el imperio, y ellos se convertían luego en imperio. Eso pasó también en el tiempo de los babilónicos. Los medos y los persas estuvieron precisamente bajo el dominio de los babilónicos. Ellos lograron surgir, se unieron y lograron conquistar Babilonia. Lo mismo pasó con los griegos. Los griegos pertenecían a el imperio medo-persa. Ellos surgieron y conquistaron el imperio medo-persa, siendo ellos el siguiente imperio, que eran los griegos. Lo mismo pasó con los romanos. Los romanos pertenecían al imperio griego, pero igual que todos los demás, lograron surgir y conquistar el imperio o todo lo que les pertenecía a los griegos, porque habían conquistado. Y entonces los romanos llega a ser esa cuarta bestia. Ahora, interesante, porque vimos algunas de las características de las bestias, como la del oso, las costillas, lo inclinado. Eso nos da referencia acerca de las provincias que se unieron. Vimos características del león, sus alas, el rey de los animales, así como el metal en la cabeza de la estatua, que era el oro. Vimos también las características del leopardo y sus 4 cabezas, que precisamente cuando el emperador Alejandro Magno murió, sus 4 generales tomaron el gobierno del imperio, dado que él no deja heredero. Por lo tanto, esas características calzan exactamente con lo que pasó en el imperio griego. Lo mismo que la rapidez con la cual el leopardo se mueve y sus 4 alas es las características de lo que es la rapidez en la conquista. Ahora bien, llegamos a la cuarta bestia. Dice que esta cuarta bestia es una bestia diferente a todas. Es una bestia diferente a todas porque el profeta dice que no haya en ella similitud en las bestias que hay en la tierra. Dice que es espantosa y temible en gran manera. Dice que tiene dientes de hierro y garras de hierro, hablando de esta bestia espantosa. Pero no solo eso, dice que tiene 10 cuernos en su cabeza al inicio. Luego el profeta sigue viendo y dice que entre esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño, el cual derriba a 3 cuernos de los que ya existían en esos 10. Y es precisamente ahí donde nosotros vamos a comenzar el estudio en este momento. No antes, para comenzar, quiero leerles acerca de Deuteronomio
28, 1 y 2. Dice lo siguiente la palabra de Dios: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Muchos creen que Dios nos habla, y en cierta manera Dios nos habla, pero aquí está hablando precisamente de la palabra escrita de Dios que ha dado por medio de los profetas. Nosotros no somos profetas, nosotros estudiamos la palabra que Dios le dio a los profetas. Eso es muy diferente. No venimos aquí tratando de decir es que Dios me reveló, Dios me dijo. No, ya Dios escribió en su palabra lo que iba a pasar. Ya Dios dio en su palabra lo que venía en el futuro desde tiempos de antaños por medio de sus profetas. Ahora hay muchos que se levantan diciendo yo soy profeta, Dios me revela tal cosa, necesito que hagas tal otra y Dios así lo dijo, y así sucesivamente. La palabra de Dios dice que nosotros debemos escuchar a toda persona, indiferentemente del puesto o rango que tenga. Si dice que tiene un mensaje de Jehová, debemos escucharlo, pero ese mensaje debemos compararlo con la palabra escrita de Dios. Y si no contradice la palabra de Dios, si no contradice lo que ya los profetas habían escrito en la palabra de Dios, nosotros debemos hacer caso. Pero si contradice la palabra de Dios, no podemos hacer caso de dicho profeta o de dicho mensajero que viene de parte de Dios. Hay una historia en Reyes precisamente donde relata que hubo un profeta cuando el reinado de Israel se divide en dos. Después de el rey Salomón, Dios permite que Israel se divida en dos, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y las 10 otras tribus. Resulta que las 10 otras tribus, al dividirse el pueblo de Israel, ellos no dejan que sus súbditos vayan a adorar en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es interesante esto. Porque Judá y Benjamín tenían un rey y las otras 10 tribus de Israel tenían otro rey. Y decían, si nosotros permitimos, conforme a lo que Dios había prescrito anteriormente, que tenían que ir 3 veces al año a adorar al templo en diferentes celebraciones, todo varón del pueblo de Israel debía hacer esto. Y entonces estas 10 tribus, ¿qué hacen? Estas 10 tribus prohíben al pueblo ir a Jerusalén, y lo que hacen son altares, becerros, templos, ponen sacerdotes que Dios no había mandado, y entonces comienza una idolatría. Resulta que Dios en su misericordia envía a un profeta a hablar precisamente al pueblo. Y dice que cuando estaba el rey de Israel ahí, el profeta viene y da una profecía. Dice, el altar donde estás, donde se van a hacer sacrificios, se va a partir en dos. Y entonces el rey se enoja y le dice a sus soldados, prended a ese hombre. Y cuando alza su mano se seca. Y entonces resulta que el rey pide otra vez que oren para que su mano vuelva. El profeta ora y su mano vuelve otra vez a su estado normal. El rey viene y trata de invitar al profeta y le dice que vayan a la casa, que coman en la casa de él y todo lo demás. Y el profeta le dice, no, Jehová me dijo que no volviese por el camino donde no había venido, que no comiese pan o cualquier alimento ni agua en esa tierra. Y resulta que el profeta hace caso de la palabra de Dios, pero cuando iba en el camino sale una persona y supuestamente un profeta le dice, Jehová me dijo, me mandó a que te dijera, que te invitara a mi casa y te diera de comer. Entonces el profeta le relata y el otro insiste, ¿verdad? Y entonces al final el profeta cede. Y cuando cede el profeta come, y cuando termina de comer, este profeta precisamente sale para seguir su camino, y en medio dice que sale un león y lo mata. Y encuentran al león, al burrito y al profeta muerto. ¿Por qué? Resulta que este era un profeta falso que quería engañarlo. Y entonces dice algo que iba en contra de lo que ya Dios había hablado.
Entonces nosotros, cuando escuchamos a cierta persona o a ciertas personas que dicen traer el mensaje de Dios, debemos ir a la palabra de Dios, comparar la palabra de Dios, la palabra escrita. Y si no contradice, como contradecía la historia de estos profetas que te estaba contando, usted puede hacer caso. Pero si contradice abiertamente a la palabra de Dios, no es palabra de Dios. Te están tratando de engañar. Y entonces resulta que la palabra de Dios dice a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a eso, es que no son mis profetas, no les ha amanecido. Y entonces, precisamente de ahí viene: si escuchas atentamente la voz de Jehová. No es la voz de tu amigo, no es la voz de tu pastor, no es la voz del sacerdote, no es la voz de tu esposa, es la voz de Jehová que debes escuchar. ¿Y cómo la escuchas? Bueno, abre tu palabra y comienza a estudiar la Biblia. Y vas a ver que Jehová te va a hablar a ti. No te va a hablar para que hables a otros, sino que te va a hablar a ti para que tú cambies tu vida y para que tú conozcas esas cosas. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, tratando de conocer y cambiar nuestra vida. Sigue diciendo, para guardarla. ¿Ves qué interesante? No es para que la lleves a otros, sino es para que la guardes y ponerlas por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, esas precisamente son las bendiciones que nosotros tenemos si escuchamos la voz de nuestro Dios. Pero debemos escucharla atentamente, no escuchar otros ruidos mientras escuchamos la voz de Jehová nuestro Dios. Ahora bien, vayamos al capítulo 7 de Daniel, versículo 7, para entrar precisamente en lo que es el tema de hoy. Dice Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. O sea, Daniel está durmiendo y en ese momento tiene una visión. Dice, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba las obras, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que habían salido antes de ella, y tenía 10 cuernos. En este versículo se describe lo que es la visión de Daniel. Entonces, ¿quién es esta cuarta bestia? Precisamente esta cuarta bestia terrible y espantosa es la bestia que continúa después de que Daniel ve el leopardo con sus 4 cabezas y sus 4 alas. Y entonces, como hemos venido estudiando la historia, vemos que después del imperio griego, ¿cuál es el imperio que surge? El imperio romano. Y entonces vamos a comparar las características de esta bestia con el imperio romano, a ver si realmente es el imperio que está calzando aquí y que hace referencia a esta cuarta bestia espantosa y terrible. Es interesante porque todas las doctrinas, todas las cosas que hacen referencia a conocimientos en ciencia, en religión, en artes místicas, si estamos en el mismo imperio europeo, en el mismo hemisferio, todos estos reinos que se levantan de ella misma, ¿se acuerda que cuando comenzamos a estudiar lo que es el capítulo 7 dice que había aguas y las aguas luchaban y habían vientos y así sucesivamente, y vimos el significado de esto? O sea, en este imperio europeo, podríamos decirlo así, habían guerras, rumores de guerras, había todo, se levantaba un reino, conquistaba y se convertía en un nuevo reino, pero hay cosas que no cambiaban en él, que eran la ciencia, por así decirlo, el conocimiento que tenían, eso quedaba ahí mismo, aunque hubiesen diferentes reyes. Conocimiento espiritual tampoco cambiaba.
y así sucesivamente, simplemente que lo que cambiaba era quién surgía o quién gobernaba el imperio conocido en ese momento o el reino en ese momento. Y entonces por eso vemos que el conocimiento o mucho de ese conocimiento venía desde Babilonia, se transmitía a los medos y los persas, luego se transmitía a los griegos y luego a los romanos. Ejemplo, con respecto a lo que era la adoración, los babilónicos, que eran los que comenzaron el sueño del rey Nabucodonosor con la cabeza de oro, o también el sueño de Daniel con el león, tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Es interesante, si vemos eso mismo y buscamos esa misma filosofía, está permeada en lo que es el imperio de los medos y los persas. Pero si vemos esa filosofía, todavía está más permeada, que es la que conocemos más hoy en día acerca del imperio griego. Entonces, Babilonia, muchos dioses, los medos y los persas también, los griegos también, infinidad de dioses, inclusive los griegos tenían grandes guerreros, y si uno de ellos moría, lo hacían un dios. Y de ahí vienen todas estas historias que conocemos, las historias de la mitología griega, donde está Zeus, Marte y una infinidad de dioses que ellos tienen. Y entonces vemos que esa filosofía de adoración viene exactamente de los babilónicos. E inclusive podemos ir mucho más atrás en la historia y llegamos al punto de después del diluvio, cuando el ser humano comenzó a multiplicarse otra vez en la tierra. Llegaron e hicieron lo que fue la Torre de Babel. Ahí uno se erigió como Dios, que fue Nimrod. De ahí salió el primer gobernante, donde lo habla la palabra de Dios en Génesis, y él se hizo Dios. Y estaba su esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Y entonces desde ahí viene la idolatría en la religión. Pero vemos que eso pasa al reinado de Babilonia. Luego Babilonia lo permea a las diferentes provincias, y cuando surge un nuevo imperio, estas filosofías y estas costumbres paganas estaban ahí también. Y después de pasar a los griegos, llegamos a los romanos. ¿Qué pasa con los romanos? Cientos y cientos y cientos de dioses. Tenían un dios para cada día. Pero llegamos a los tiempos de hoy. Y entonces hoy, al menos aquí en Costa Rica, usted busca y dice, bueno, vamos a ver a qué día le han ofrecido este día. Y usted busca en el calendario y busca el día, el mes y el año, y está ofrecido a un santo. A ese santo muchos le hacen peticiones, igual como lo hacían los romanos. Cuando moría un familiar, llegaban, le encendían una velita, a ese familiar le encendían la velita y le oraban a ese familiar, o le oraban a esa persona. Es muy parecido. ¿Por qué? Porque llega un momento en la historia donde la iglesia primitiva acepta las costumbres paganas, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora bien, dice que esta bestia espantosa tenía 10 cuernos. Entonces, esta bestia espantosa hace referencia a que tenía 10 cuernos, y más adelante, precisamente en el versículo 24 del capítulo 7, dice que estos cuernos eran reinos. Y entonces vemos que el imperio romano, porque actualmente no existe un imperio romano, entonces debe desaparecer. Pero ¿qué surge en el imperio romano? Precisamente con el desmembramiento del imperio romano, o con la conquista del imperio romano por las tribus bárbaras, lo que hacen es surgir son 10 reinos. Y entre ellos tenemos los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los seros, los ostrogodos, los burgundios, los lombardos y los sajones.
Esos son los reinos que al caer Roma por el ataque de las tribus bárbaras se forman precisamente en Europa. Ahora no es un solo reino, sino que estos se dividen en 10 y cada uno de ellos son gobernados por diferentes reyes. Pero es interesante notar que hay algunas cosas que vamos a ver precisamente en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, que nos habla acerca de estos reinos o de estos imperios. Después de que Roma cae y surgen estos 10 reinos, Daniel se queda viendo no a la bestia que cayó, no a Roma, sino que queda viendo a los cuernos y dice que ve algo interesante. Ahora es interesante notar lo siguiente en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Dice: estaba yo contemplando los cuernos. He aquí otro cuerno pequeño surgía de entre quienes, dentro de ellos, de entre los 10 que estaban ya, que fue precisamente la división del Imperio Romano, de entre esos 10 surgía un cuerno pequeño. ¿Y qué dice? Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno había o tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. O sea, Daniel ve que 3 cuernos o 3 reinos son derribados. ¿Para qué? Para surgir un cuerno que no existía antes, un reinado, por así decirlo, que no existía de entre los 10 originales, donde Roma cae y se divide en 10 reinos. Dentro de esos 10 dice que comienza a surgir uno y derriba a 3 cuernos pequeños o a 3 cuernos que ya existían. Este cuerno pequeño va a eliminar o a erradicar precisamente a 3 para poder surgir. Ahora bien, veamos cuáles son esos reinos. De entre los 10 que ya vimos, de entre esos 10 reinos, veamos cuáles son estos 10 reinos a los cuales derriba este cuerno pequeño. Precisamente son los Érolus, los Astrogodos y los Vándalos. Son los reinos que derriba. Vamos a la historia y vemos cómo es que estos 3 reinos desaparecen en la historia. Y entonces cuando desaparecen usted se puede dar cuenta qué es lo que está pasando o quién es este cuerno pequeño. Les cuento un poco de historia. Usted puede investigar y sería bueno que lo haga por sí mismo, no se quede con lo que yo le cuente precisamente. El Imperio Romano sabemos bien que estuvo en el tiempo de Jesucristo. En ese tiempo, en el año 0, cuando Cristo nace, precisamente es cuando el Imperio Romano manda a censar a todo el pueblo, a toda la nación, y entre ellos están los judíos. Y es cuando José y María viajan ¿a dónde? A Jerusalén. Es ahí cuando nace Jesucristo. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Los romanos como tal. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los romanos dieron el aval para que los judíos crucificaran a Cristo. ¿De acuerdo? Porque un judío no podía condenar a otro judío a muerte ni nada por el estilo si no se les pedía permiso a los romanos. Entonces los romanos dieron ese aval. Ahora bien, después de que Cristo muere, asciende al cielo 50 días después de su resurrección, viene lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Por cierto, esto es una fiesta que podemos hablar más adelante de las fiestas judías que tenían en el templo precisamente. Y esas tres fiestas importantes que tenía el templo en ese tiempo era cuando el pueblo o todo hombre judío debía viajar a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Y cuando Cristo muere precisamente es cuando en Jerusalén hay una gran multitud de personas, porque le tocaba a una fiesta que era la fiesta de la Pascua. 50 días después le tocaba lo que era
la fiesta de el Pentecostés. Y así sucesivamente había otra fiesta que era la fiesta de las cabañas. Estas fiestas tenían que ver tanto con la parte religiosa como con la parte económica del pueblo de Israel. Y ni que hablar de la parte espiritual y los significados que tenían las fiestas también. También tenía que ver estas fiestas con lo que eran las estaciones de donde precisamente vivía el pueblo de Israel. Ahora bien, estamos hablando un poco de esto para identificar un poco quién es este cuerno pequeño. Muere Cristo y entonces esta iglesia que Cristo forma con los 12 apóstoles comienza a crecer. Pero esta iglesia también comienza a ser perseguida primeramente por los emperadores romanos. Y entonces los emperadores romanos, ¿cómo se dice? Influenciados por lo que son los judíos precisamente, ellos comienzan a perseguir precisamente a los cristianos. Primero los cristianos son perseguidos por el pueblo judío y lo vemos con la muerte de Esteban, que es un hecho que está referenciado, escrito en Hechos del libro del Hechos de los Apóstoles, donde Pablo precisamente está persiguiendo la iglesia. Ahí Pablo cuenta lo que él hacía precisamente y dice que él sacaba, torturaba y un sinfín de cosas más. Si usted busca cómo murieron precisamente los apóstoles, murieron de una forma, muchos decapitados, crucificados, e inclusive el apóstol Juan fue metido en una caldera de aceite hirviendo. Lo que pasa es que Dios precisamente le preservó la vida porque él tenía también un mensaje para el tiempo final. Ahora bien, vayamos a ese tiempo donde la iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a ser perseguida. Ellos se escondían en las cuevas, en las catacumbas. Muchos morían en lo que eran los escenarios de diversión de los romanos, que estos eran no más que todo el Coliseo. Dice que a estos cristianos, si usted busca en la historia, a muchos los decapitaban, a otros los empalaban, a otros los vestían con pieles de animales y soltaban los perros para que los mataran. Y en la gran mayoría de esas personas, a muchos los ponían en los linderos de las calles y les encendían fuego para que sirvieran como antorchas humanas quemándose, y así sucesivamente. Entonces, esto fue la persecución de la iglesia cristiana, pero más o menos como el año 430 al 450, por así decirlo. Entre estas guerras y entre estas persecuciones había un emperador que dice que tuvo una visión, y la visión que tuvo fue una cruz, y en la visión que se le dio dice: con este símbolo conquistarás. Y si no nos acordamos que no es este emperador al que le voy a referir, Nerón viene y quema Roma y le echa culpa a los cristianos para que sean perseguidos. Eso fue un emperador después, creo que fue Constantino. Este emperador pide ser bautizado y pide comenzar a creer en el cristianismo, y él acepta a Cristo. Pero acepta a Cristo no como su único Dios, sino que lo acepta como un Dios más de los cientos de dioses que tenían. Entonces él adopta a Cristo como un Dios más. Entonces ya no ahora, por ejemplo, ya no ahora le pide a sus 100 dioses, sino que ahora tiene 101 Dios y Cristo es uno de ellos. Y entonces resulta que este rey dice: bueno, ya no hay más persecución de los cristianos. Los cristianos no se van a perseguir por su fe. Ahora quienes van a ser perseguidos precisamente son los que no son cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que este emperador viene y dice: todo Roma debe bautizarse y debe aceptar a Cristo como su Dios. Y entonces lo aceptan muchos por miedo, otros quizás comienzan a conocer y lo aceptan verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Hay muchos paganos.
no hay iglesias donde reunirse. Entonces, ¿qué hacen? Precisamente los templos gigantescos que tenían los paganos ahora se convierten en templos de adoración de los cristianos, de los nuevos cristianos. Y entonces en ese lapso pasan bastantes años y entonces ellos dicen, bueno, una de las maneras de cómo nosotros ganar a más adeptos al cristianismo es de no ser tan radicales con las cosas. Ejemplo, el cristianismo dice que solo tiene un Dios, solo hay un Dios sobre todo, un Dios que lo crea todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos le llaman, dice, bueno, a esos otros dioses que ellos tienen, los paganos, vamos a ponerlos como santos, no como Dios, sino como santos a los cuales le pueden pedir o hacer peticiones. Y entonces en la iglesia comienza a meterse una serie de doctrinas y llega un momento donde no se sabe qué es verdad y qué es mentira. ¿Por qué? Porque precisamente todas esas doctrinas paganas que venían arrastrando los pueblos paganos o los imperios desde la Torre de Babel, Babilonia, Medo y Persia, Grecia, Roma, y ahora donde Roma está dividido en 10 tribus, la iglesia cristiana es la iglesia predominante, precisamente. ¿Por qué? Porque el emperador se convierte y obliga a todos a adoptar el cristianismo. Y entonces ellos dicen, ahora bueno, por así decirlo, los paganos tienen una diosa que es la diosa Semiramis, o entre los griegos tenía otro nombre, entre los romanos tenía otro nombre, y así sucesivamente, no sé, Semiramis, Afrodita, los egipcios tenían otro nombre, pero ellos tenían una diosa. Y entonces dice, bueno, esa va a ser precisamente ahora María. Y entonces aquella imagen que hacían referencia a su diosa, ahora le ponen el nombre de María y ya pueden comenzar a adorar a su diosa, pero con un nombre diferente, como María. Y era precisamente la misma diosa que tenían los paganos en sus cultos o religiones paganas. Y si usted va en la historia, es interesante ver que en todas las regiones o en todas las lenguas, pueblos o naciones, hay normalmente 3 dioses. Está el Padre, está la Madre y está el Hijo. Si usted va a la India, por así decirlo, ve que hay 3 representaciones divinas. Si usted va a los egipcios, también tienen 3, y así sucesivamente. Puede ir a diferentes culturas y puede encontrar esa representación. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Precisamente estaban dando esa representación. Ahora Semiramis cargaba a un niño en sus brazos y ahora María carga al niño en sus brazos. Y entonces para ellos no había cambio, sino simplemente que la llaman con un nombre diferente. Pero es exactamente la misma diosa. Y le piden a ella y le adoran a ella. En la Biblia es muy clara, en cuanto a esto. La Biblia, ningún ser superior aparte de Dios acepta adoración. Llámesele ángel, llámesele cualquier cosa. Es más, Juan en un momento, en una de sus visiones, dice que llegó un ángel con su esplendorosa gloria e increíble majestad. Dice que él se postró a adorar y el ángel le dijo, levántate, no me adores a mí, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo, yo soy como tú, igual a ti. Yo tengo Dios, adóralo a Él. Y entonces la Biblia precisamente en los primeros 4 mandamientos relata acerca de quién debemos adorar, especialmente en los primeros 3 y en el segundo y tercer mandamiento. Dice que no debemos tener ningún tipo de Dios. Ahora bien, ¿a qué viene toda esta historia que estoy contando? Precisamente, resulta que al meterse todo esto, y resulta que el emperador romano en ese tiempo, aunque habían 10 tribus, una de ellas precisamente pertenecía a los romanos, el emperador romano le da
todo su poder, todos sus títulos y toda su facultad precisamente al obispo representante de la iglesia cristiana. Acordémonos que esta iglesia cristiana no era la misma iglesia ya de los apóstoles. Ya los apóstoles habían muerto hacía 200 años. Y entonces se habían metido todas estas doctrinas. Ya la iglesia se había pervertido con doctrinas no verdaderas. Ya tenían diferentes dioses, ya hacían peticiones a diferentes dioses. Tenían creencias que nunca habían sido parte de la doctrina cristiana. Más adelante podemos hablar de muchas de estas creencias que aún hoy en día están. Y precisamente hay un emperador que viene y cambia el día séptimo, el día de descanso, por el domingo. Eso muchas veces lo he visto en Canal 7, donde Canal 7 pasa un cintillo donde dice un día como hoy. Y entonces dice, el emperador tal cambia el día de descanso de sábado a domingo. Y precisamente esto era en el ámbito religioso en ese tiempo. O sea, no dice Dios lo cambia, en la Biblia no hay ningún cambio acerca del sábado al domingo. Simplemente un emperador lo cambia y de ahí en adelante la iglesia deja de adorar en sábado y comienza a adorar en domingo como día de descanso. Y entonces tú que me escuchas, no sé de qué religión eres, pero investiga bien eso. Investiga en qué día estás adorando y qué día le estás dando a Jehová. ¿Es el que Jehová pidió o es el que puso un hombre? Porque tú sabes bien que nosotros debemos hacer lo que Jehová nos dice que hagamos. No lo que yo digo que hagan, no lo que un hombre dice que hagan, es lo que Jehová ha dicho que hagamos. Y si yo llego a ti con una palabra que contradice la palabra de Jehová, debes aceptar la palabra de Jehová, no mi palabra. Ahora bien, continuando con esto, precisamente el emperador romano en ese tiempo le da la potestad y sus títulos. Y uno de los títulos que tenía el emperador romano era precisamente Vicario Filis Dei. Entre otros títulos, César, Dios y así sucesivamente. Y este obispo de la iglesia en ese tiempo obtiene todos esos títulos y esos títulos los tenemos hoy. El representante de Dios en la tierra se llamaba, uno de los títulos que se llamaba, hacía mención acerca de los emperadores romanos. Todos esos títulos los toma precisamente el obispo de Roma. Y resulta que el obispo de Roma en ese tiempo habían entre las 10 tribus, habían 3 tribus que eran los ostrogodos, los érulos y los vándalos, que ellos se oponían a el poder que estaba tomando la iglesia en ese tiempo. La iglesia en ese tiempo, precisamente, Daniel dice que este cuerno pequeño tenía ojos y boca. Era diferente. O sea, ojos tiene que hacer similitud o símbolo o referencia de sabiduría. Boca era diferente, tenía que hacer referencia acerca que iba a decir cosas en contra de Jehová de los ejércitos. Y entonces nosotros la sección pasada leímos algunas de las traducciones de este versículo. Usted puede buscar muchas traducciones en la Biblia y dice que era altivo en gran manera. Decía blasfemias, algunas de las traducciones que puedes encontrar de este versículo en la Biblia. Y entonces resulta que estos 3 reinos se oponían a que este obispo gobernara sobre todos ellos. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, de ahí, los otros 7 que estaban ahí, este cuerno pequeño o este obispo viene y los convence. ¿Para qué? Para que vayan y destruyan a estos 3 reinos. En realidad, él no es el que los destruye, sino que por su sagacidad,
por su astucia convence a los demás y los demás destruyen o pelean por él precisamente. Y entonces los héroes, los vándalos y los ostrogodos, que se oponían a muchas de estas doctrinas que precisamente tenía la iglesia cristiana en ese tiempo, se oponían a tener un solo representante aquí en la tierra, a decir, nuestro representante en la tierra es el Espíritu Santo, porque cuando Cristo se fue dice, yo os doy un consolador, yo les doy un paracleto, yo les doy a alguien que les ayude, ese es el que me va a representar en la tierra, es el Espíritu Santo. Pero este obispo de Roma, precisamente, él decía, yo soy el representante de Dios en la tierra. ¿Hay alguna similitud con lo que está pasando hoy en día? Es interesante porque las cosas van a volver a repetirse. Más adelante vamos a ver que este cuerno pequeño se levanta entre todos y gobierna a los 7 restantes cuernos. Y entonces vemos, después de que destruye a los ostrogodos, los herlos y los vándalos, a él lo coronan con una corona que era una triple corona, una tiara que tenía 3 coronas sobre ellas. Y esta tiara precisamente, ¿qué simbolizaba? Que él había derribado a esos 3 reinos y eso simbolizaba la conquista. Hoy vemos algo muy similar, pero no solo eso, vemos a alguien que se corona con una tiara muy parecida o en los años sucesivos anteriormente se hacía. Y dice que esa era precisamente simbolizaba tierra, la muerte y el cielo. Simboliza que esta persona que se corona con esta tiara tiene poder sobre la tierra, tiene poder sobre el infierno y tiene el poder sobre el cielo. Pero todo esto viene precisamente desde ese tiempo, cuando son derribados estos 3, y eso es el significado verdadero, que decía que él era rey porque había destruido a 3 más. Y entonces comienza a ejercer poder sobre los 7 cuernos restantes. Y entonces usted puede ir en la historia a ver quién por casi 1200 años tiene el control de Europa. Y es fácil, le voy a dar una pista. En la Edad Media. En la Edad Media, por 1200 años, ¿quién controla Europa? ¿Quién pone reyes y quién quita reyes? Ahora, este cuerno pequeño era muy diferente a todos los demás. ¿En qué sentido? En que este cuerno pequeño dictaba leyes políticas, civiles y dictaba leyes religiosas. De ahí viene su boca y de ahí vienen sus ojos. Era diferente y crece sobre los 7 restantes más a una altura gigantesca. Más adelante vamos a ver qué es lo que nos viene hablando esto, pero es interesante notar algo sobre este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, por esos 1200 años, él decía, usted es rey, usted no es rey. Y todos estos 7 reinos decía que si no se sometían a él, él precisamente los destituía a el rey que estaba en ese momento y ponía a otro rey. Es interesante porque todo esto pasa en ese tiempo y eso nos hace ver quién es este cuerno pequeño. No sé si necesitas que te ayude diciéndote quién es el cuerno pequeño. Pero precisamente la iglesia primitiva apostólica con el tiempo se pervierte y se convierte en el cuerno pequeño. Tanto es así que una iglesia primitiva, siendo al principio perseguida, llega a ser la perseguidora. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo es así? Bueno, después de que pasa todo esto, después de que el emperador se convierte,
la iglesia comienza a perseguir a aquellos que no se hacen cristianos. Y todavía peor, comienza a perseguir a aquellos que no aceptan sus doctrinas. Y el ejemplo es que tuvieron que ser erradicadas de la tierra estos 3 reinos o estos cuernos que eran los héroes, los ostrogodos y los vándalos. Esta iglesia que a un inicio precisamente representaba la pureza y el amor de Cristo, llega a ser una iglesia que mata a los que no se quieren someter a ella. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿alguna vez levantó su mano para herir a alguien o maltratar a alguien? No, no fue así. Cientos de veces sus manos eran levantadas para bendecir desde los niños hasta los ancianos, curar enfermedades y un sinnúmero de cosas más. ¿Cómo es posible que los que dicen ser o llamarse hijos de Dios puedan perseguir, maltratar, humillar a personas que no creen como ellos? Con esto no estoy diciendo que los cristianos deben creer igual que todos. Con esto no estoy diciendo eso. Los cristianos deben creer en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que lo que está pasando en el mundo hoy en día no es correcto, los cristianos deben ser firmes en cuanto a eso. Pero esto no les da potestad para levantarse o levantar su mano y maltratar físicamente a personas. Ellos deben levantarse y decir, escrito está, como lo dijo Cristo. Cuando Satanás llegó y tienta a Cristo, precisamente, Cristo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Satanás le dice, convierte esta piedra en pan. Luego lo lleva a lo más alto en ese tiempo en el templo y le dice, tírate. Si eres el Hijo de Dios, Jehová mandará ángeles que te protejan. Y dice Cristo, escrito está, no tentarás a Dios, a tu Dios. Luego viene y le dice y le enseña todos los reinos con su pompa y su gloria y le dice a Satanás, todos ellos te los doy si me adoras. ¿Y qué le dice Cristo? Escrito está, solo a Dios adorarás. Solo a Él le harás peticiones. Solo a Él rendirás culto. Solo a Dios. Pero lo hace con un escrito está. Y así sucesivamente. Entonces es interesante poder ver qué es lo que está pasando hoy en día. ¿O qué es lo que pasó en el tiempo de la antigüedad? La iglesia que se llamaba ser cristiana comienza a perseguir, a torturar y matar a personas. Y si usted quiere, vaya y busque cuáles eran las torturas de la Edad Media y quién les infringía. Y cómo lo hacían. Hay cientos de libros con eso, aunque han querido ocultar y aunque han ocultado mucha información, pero todavía hay información que se encuentra acerca de lo que estaba pasando. Dice que en las grandes catedrales, debajo de ellas, en las catacumbas, ahí tenían a los presos, ahí los torturaban. ¿Para qué? Aquella persona que la encontraban leyendo la Biblia, la agarraban y la torturaban y la metían ahí. Y así hay un sinnúmero de referencias acerca de esto. Y entonces este es el cuerno pequeño que se levanta y gobierna a los 10 cuernos. Ya hemos visto Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma de los Césares y ahora viene Roma cristiana, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los Césares le dan a la potestad al obispo y ahí viene todo. Bien, en el próximo programa vamos a continuar lo que es esta secuencia. Te pido que si buscas la palabra de Dios y estudias, Jehová te va a bendecir con sabiduría y Él te va a amparar. Que tengas un buen día o buena noche o buena mañana, que Jehová esté contigo y con los tuyos y que te dé sabiduría para hacer su santa y divina voluntad.
Que Dios te bendiga. Muchas gracias. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.